Escondido en las montañas remotas de China, Guangdin, la última tribu indígena del país, es uno de los pocos lugares en el mundo donde la modernidad aún no ha borrado las huellas de una cultura ancestral. Pero, ¿qué hace que los Guangdin sean tan fascinantes? No es solo el hecho de vivir aislados o de conservar costumbres milenarias. Lo que realmente impacta es la forma en que se comunican con lo invisible. Creen que cada piedra, cada árbol e incluso los cráneos de búfalo colgados en la entrada de sus casas albergan un espíritu. Para ellos, el mundo que nos rodea es un campo sagrado, lleno de presencias que solo pueden entenderse a través de rituales animistas transmitidos de generación en generación. Y no pienses que estos rituales son simples ceremonias simbólicas. Son parte de la vida diaria de la tribu. Hay danzas que no solo celebran, sino que expulsan malos espíritus. Hay cánticos que no son simples melodías, sino oraciones que resuenan en el mundo espiritual. ¿Y los cráneos de búfalo? No están ahí por decoración. Son guardianes silenciosos, protegiendo a las familias de fuerzas invisibles. Si tienes curiosidad por descubrir cómo funciona esta misteriosa conexión con el mundo espiritual, quédate hasta el final del video porque hoy vas a conocer ¿quiénes son los Guangdin, la última tribu indígena de China? ¿Cómo logran mantener vivas sus tradiciones ancestrales en un mundo moderno? Y, sobre todo, ¿cuáles son los rituales animistas que convierten a esta tribu en un verdadero portal hacia el pasado? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estás a punto de ver te transportará a un mundo donde lo invisible es más real de lo que imaginas. Empecemos. En las profundidades de la provincia de Yunnan, al suroeste de China, existe un lugar que parece haber quedado atrapado en el tiempo. Un pequeño poblado rodeado de densos bosques, montañas cubiertas de niebla y caminos de tierra que serpentean entre la naturaleza salvaje. Allí vive un grupo de personas que, contra todas las probabilidades, ha logrado mantener intacta una herencia cultural que se remonta a siglos atrás. Ellos son los Guangdin, considerados la última tribu indígena de China. Pero ¿quiénes son realmente los Guangdin? Para entender su historia, primero hay que conocer sus raíces. Pertenecen al grupo étnico Hua, un pueblo antiguo que ha habitado estas tierras mucho antes de que existiera la idea de lo que hoy conocemos como China. Los Hua no se definen por fronteras políticas ni por los cambios de la civilización moderna. Su identidad está profundamente conectada con la tierra, la naturaleza y, sobre todo, con los espíritus que creen habitar en cada rincón del mundo que los rodea. El nombre Guangdin tiene un significado poderoso en su lengua: lugar de ancestros. Y no es una simple denominación. Cada rincón de su aldea cuenta una historia, cada piedra y cada árbol guarda un eco del pasado. Caminar por las calles de Guangdin es como adentrarse en un museo viviente donde la historia no está encerrada detrás de vitrinas de cristal, sino que respira junto con las personas que allí habitan. Las casas de la aldea están construidas con madera y techos de paja, siguiendo técnicas tradicionales que han pasado de generación en generación. Lo curioso es que estas estructuras no utilizan clavos ni herramientas modernas. En su lugar, emplean cuerdas, encajes de madera y un conocimiento ancestral sobre cómo trabajar los materiales de la naturaleza para construir hogares resistentes. Al observar estas casas, uno se da cuenta de que no son solo refugios físicos, son manifestaciones vivas de una cultura que se resiste a desaparecer. Pero más allá de su arquitectura, lo que realmente hace únicos a los Guangdin es su forma de ver el mundo. Para ellos, la existencia no se limita a lo que se puede ver y tocar. Creen firmemente en la presencia de espíritus que habitan en la naturaleza, en los árboles, las montañas, los ríos e incluso en los animales. Esta cosmovisión animista no es solo una creencia espiritual, sino una parte integral de su día a día. Un detalle que llama poderosamente la atención al visitar Guangdin son los cráneos de búfalo colgados en las entradas de muchas casas. Estos cráneos no están allí por casualidad ni como meros adornos. Representa la conexión con el mundo espiritual, la protección contra fuerzas malignas y el respeto hacia los animales que han dado su vida para alimentar a la comunidad. Cada cráneo cuenta una historia, cada uno es un guardián silencioso que vela por la seguridad de quienes viven allí. Los Guangdin también se distinguen por su vestimenta tradicional. Aunque la influencia de la modernidad ha llegado tímidamente a algunos rincones de su cultura, todavía es común ver a los ancianos y líderes de la tribu usando ropa tejida a mano, adornada con patrones geométricos que simbolizan elementos de la naturaleza y creencias espirituales. Estos trajes no son solo ropa, son símbolos de identidad y orgullo étnico. Lo más fascinante de los Guangdin es cómo han logrado mantener vivas estas tradiciones a pesar de estar rodeados por un mundo en constante cambio. Mientras las grandes ciudades de China se transforman en metrópolis futuristas, con rascacielos de vidrio y trenes de alta velocidad,
En Wengdin el ritmo de la vida sigue dictado por el ciclo de las estaciones, el canto de los pájaros al amanecer y los rituales que honran a los antepasados. La comunidad se organiza de forma tradicional, con líderes que no solo tienen poder político, sino también espiritual. Las decisiones importantes no se toman en oficinas ni se firman contratos, se realizan ceremonias en las que se consulta a los espíritus, pidiendo orientación y sabiduría. Este vínculo con lo sagrado les da una perspectiva de la vida que contrasta radicalmente con la lógica del mundo moderno. Sin embargo, la vida en Wengdin no está exenta de desafíos. La influencia del turismo, el avance de la globalización y la presión del gobierno chino para integrar a las minorías étnicas en la sociedad dominante han puesto en riesgo su modo de vida. Pero, a pesar de todo, los Wengdin han demostrado una resiliencia asombrosa. Para ellos, cada ritual, cada danza y cada historia contada junto al fuego es una forma de resistencia cultural. Este es solo el comienzo de un viaje fascinante por el corazón de una de las culturas más enigmáticas de Asia. Porque, más allá de las montañas de Yunnan, más allá de los bosques que susurran leyendas antiguas, los Wengdin nos enseñan que hay mundos enteros que existen más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Imagina despertar cada día rodeado de montañas cubiertas de niebla, donde el canto de los pájaros marca el inicio de la jornada y el eco de antiguos rituales aún resuena en el viento. Así es la vida en Wengdin, un lugar donde las tradiciones ancestrales no son solo recuerdos del pasado, sino una realidad viva que respira en cada rincón de la aldea. A pesar de que el mundo moderno avanza a pasos agigantados, con tecnología que conecta continentes en segundos, en Wengdin el tiempo sigue su propio ritmo, dictado por la naturaleza y las costumbres heredadas de generaciones pasadas. Pero, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI una tribu haya logrado conservar prácticas tan antiguas? La respuesta está en su profundo vínculo con la tierra y el respeto por los espíritus de sus antepasados. Para los Wengdin, las tradiciones no son una carga del pasado, son la esencia de quienes son. Cada ritual, cada ceremonia, cada costumbre cotidiana tiene un significado que va más allá de lo visible. No es solo una cuestión de identidad cultural, sino una forma de mantener el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta tribu es su forma de vida comunitaria. A diferencia del individualismo que caracteriza muchas sociedades modernas, en Wengdin todo se comparte: la tierra, los recursos, las responsabilidades y, por supuesto, las tradiciones. Las decisiones importantes no se toman de forma aislada, se consultan con los ancianos y líderes espirituales, quienes actúan como guardianes de la sabiduría ancestral. Las festividades son un claro ejemplo de cómo se mantiene viva esta herencia cultural. Cada celebración está cargada de simbolismo, conectando el presente con el pasado. Las danzas tradicionales no son solo una forma de entretenimiento, sino rituales que invocan la protección de los espíritus, celebran la fertilidad de la tierra o agradecen por las cosechas. Los tambores resuenan con fuerza, marcando el ritmo de movimientos que han permanecido inalterados durante siglos, mientras los cánticos en lengua gua narran historias de héroes míticos y dioses antiguos. La transmisión del conocimiento también es parte fundamental de la vida en Wengdin. Los niños no aprenden solo en escuelas formales, gran parte de su educación ocurre en el entorno natural, escuchando relatos de los ancianos, observando rituales sagrados y participando en las tareas diarias. Aprenden desde pequeños a respetar la tierra, a comprender los ciclos de la naturaleza y a reconocer la importancia de los rituales que honran tanto a los vivos como a los muertos. Un detalle fascinante es la forma en que los Wengdin han resistido la influencia de la globalización. Mientras en otras comunidades indígenas de China las tradiciones han sido desplazadas por la modernidad, en Wengdin la gente sigue vistiendo trajes tradicionales, confeccionados a mano con técnicas ancestrales. Los colores, patrones y bordados de estas prendas no son aleatorios, cada uno tiene un significado, ya sea para proteger contra los malos espíritus, representar el estatus social o celebrar la conexión con la naturaleza. Sin embargo, esto no significa que la modernidad esté completamente ausente. En algunos hogares ya hay señales de cambios sutiles, teléfonos móviles, antenas satelitales e incluso algunos productos comerciales. Pero, curiosamente, estos elementos coexisten con rituales antiguos sin que uno anule al otro. La clave está en el equilibrio, en la capacidad de adaptarse sin perder la esencia de lo que los define. Otro aspecto que destaca en la vida de los Wengdin es su relación con la muerte. A diferencia de muchas culturas que ven la muerte como un final trágico, para ellos es simplemente una transición hacia otro plano de existencia. Los rituales funerarios están llenos de simbolismo, con ofrendas, danzas y cánticos que guían el alma del difunto hacia el mundo espiritual. Los ancestros no son olvidados. Al contrario,
forman parte activa de la vida cotidiana, y se les rinde homenaje en altares familiares y ceremonias especiales. La naturaleza juega un papel central en cada aspecto de su existencia. Los árboles sagrados, las montañas consideradas moradas de espíritus protectores, los ríos que simbolizan el flujo de la vida, todo en Gwenc'dyn está imbuido de un significado espiritual. Incluso las actividades más simples, como sembrar, cosechar o construir una casa, se realizan siguiendo rituales que buscan mantener la armonía con el entorno. A pesar de la presión externa, los Gwenc'dyn han encontrado maneras de preservar sus tradiciones sin aislarse por completo. Algunas de sus prácticas han sido reconocidas por el gobierno chino como patrimonio cultural, lo que ha generado un renovado interés por parte de antropólogos y viajeros curiosos. Sin embargo, este reconocimiento también plantea un desafío. ¿Cómo proteger su cultura sin que se convierta en una simple atracción turística? Esta tensión entre tradición y modernidad es uno de los mayores retos que enfrenta la tribu. Pero si hay algo que la historia de los Gwenc'dyn nos enseña, es que la verdadera fuerza de una cultura no está en su capacidad de resistirse al cambio, sino en su habilidad para adaptarse sin perder su alma. Y es precisamente esa alma, arraigada en rituales milenarios y creencias profundas, la que mantiene viva la llama de una cultura que, contra todo pronóstico, sigue brillando con fuerza en pleno siglo XXI. En el corazón de la aldea de Gwenc'dyn, donde el humo de las fogatas se eleva lentamente hacia el cielo y el sonido de tambores antiguos resuena entre las montañas, se llevan a cabo rituales que han sobrevivido al paso del tiempo. Estos rituales animistas no son simples ceremonias, son el alma de la tribu, un vínculo directo entre el mundo físico y el espiritual. Para los Gwenc'dyn, la naturaleza no está muerta ni es inerte. Está viva, respira, escucha y, sobre todo, habla, si sabes cómo escucharla. El animismo es la creencia de que toda la naturaleza tiene un espíritu. Los árboles, las piedras, los ríos, los animales e incluso fenómenos como el viento o la lluvia. Pero en Gwenc'dyn, esta creencia va más allá de una simple filosofía. Es una forma de vida. Los espíritus no son seres distantes o abstractos, son presencias reales que influyen en la cosecha, la salud, la suerte y la armonía de la comunidad. Uno de los rituales más impactantes se realiza alrededor de los cráneos de búfalo que cuelgan en la entrada de muchas casas. A primera vista, podrían parecer simples trofeos de caza, pero su significado es mucho más profundo. Para los Gwenc'dyn, el búfalo es un animal sagrado, un símbolo de fuerza y conexión con el mundo espiritual. Los cráneos no solo representan respeto por el animal, sino que actúan como guardianes espirituales, protegiendo el hogar de energías negativas y asegurando la prosperidad de la familia. Antes de colgar un cráneo, se realiza un ritual en el que se ofrece tabaco, arroz o incluso pequeñas porciones de licor local, como una forma de honrar al espíritu del animal y pedir su bendición. Otro ritual fascinante está relacionado con el ciclo agrícola. Cada año, antes de la siembra, la comunidad se reúne para realizar una ceremonia llamada la danza del espíritu de la cosecha. Vestidos con trajes tradicionales adornados con plumas y bordados coloridos, los aldeanos bailan al ritmo de tambores y flautas de bambú, invocando a los espíritus de la tierra para que bendigan los cultivos. Durante la ceremonia, se esparce agua y se queman hojas aromáticas, símbolos de purificación y fertilidad. No se trata solo de una superstición, es una forma de agradecer a la naturaleza por su generosidad y reconocer que la supervivencia de la tribu depende de ese equilibrio sagrado. Además de estos rituales colectivos, existen ceremonias más íntimas y personales. Por ejemplo, cuando un niño nace, se realiza un ritual de bienvenida al alma, donde el chamán de la aldea, una figura clave en la vida espiritual de los Gwenc'dyn, bendice al bebé y a la madre. En este ritual, se cree que el alma del niño aún está en un estado frágil y necesita ser anclada al mundo físico para protegerla de los espíritus errantes. Se utilizan amuletos, cánticos y oraciones específicas para este propósito. El papel del chamán es fundamental en la comunidad. Este líder espiritual no solo realiza rituales, sino que también actúa como médico tradicional, consejero y mediador entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Se cree que el chamán tiene la capacidad de entrar en trance, viajando a otros planos de existencia para comunicarse con entidades espirituales. Para alcanzar este estado, puede utilizar instrumentos como tambores, campanas, hierbas sagradas e incluso danzas estáticas que inducen una conexión profunda con lo invisible. Un ritual particularmente intrigante es el de la comunicación con los ancestros, donde los Gwenc'dyn buscan consejo de sus antepasados fallecidos. La creencia es que los espíritus de los muertos no se van del todo, permanecen cerca, observando y guiando a sus descendientes. Durante la ceremonia,
El chamán puede entrar en trance y prestar su voz a los espíritus, transmitiendo mensajes a la comunidad. Este ritual suele realizarse en momentos de crisis o cuando se deben tomar decisiones importantes, como matrimonios, cambios en el liderazgo o conflictos internos. Pero no todos los rituales están relacionados con la vida o la cosecha. Algunos son para proteger contra fuerzas oscuras. Los Wengdin creen que, así como hay espíritus benévolos, también existen entidades malignas que pueden causar enfermedades, mala suerte o incluso la muerte. Para combatir estas amenazas, se llevan a cabo rituales de purificación, donde se quema incienso, se dibujan símbolos protectores en las puertas y se recitan oraciones en lengua ancestral para expulsar la energía negativa. Curiosamente, aunque estos rituales puedan parecer arcaicos para el mundo exterior, los Wengdin no los ven como una práctica del pasado. Para ellos, son tan relevantes hoy como lo fueron hace cientos de años. No importa si el mundo ha cambiado, los espíritus de la naturaleza y los ancestros siguen presentes, observando y cuidando de la tribu. Lo más fascinante es que estos rituales no están diseñados para un público o con fines turísticos. Aunque algunos visitantes curiosos han llegado a Wengdin, atraídos por la autenticidad de su cultura, los rituales siguen siendo actos sagrados, realizados con devoción y respeto. No se trata de una representación para entretener, sino de una parte vital de la vida diaria de la tribu. Y es justamente esa autenticidad lo que hace que el legado de los Wengdin sobreviva. En un mundo donde la mayoría de las tradiciones se han diluido o adaptado para encajar en la modernidad, ellos mantienen viva la esencia de sus creencias, recordándonos que hay fuerzas invisibles que, aunque no podamos ver, siguen presentes en cada rincón de la naturaleza. En Wengdin, cada casa es mucho más que un simple refugio contra la lluvia o el frío. Son templos silenciosos que narran historias de generaciones pasadas, construidas con técnicas ancestrales que desafían o pasar do tempo. Al caminar por las estrechas sendas del pueblo, rodeado por un mar de techos de paja y estructuras de madera, es imposible no sentir que estás viajando hacia otra época, un lugar donde la modernidad parece haberse detenido en la puerta. Una de las primeras cosas que llama la atención en la arquitectura de Wengdin es la ausencia de clavos o materiales modernos. Las casas están construidas completamente de madera, unidas por ingeniosas técnicas de ensamblaje que se han transmitido de generación en generación. Los artesanos de la tribu dominan el arte del entramado de madera, utilizando encajes y cuñas de precisión milimétrica que permiten que las estructuras sean sólidas y duraderas. Este método no solo demuestra un profundo conocimiento de la carpintería, sino también un respeto por la naturaleza, ya que se aprovecha cada parte del árbol sin generar desperdicio innecesario. Los techos de las casas están cubiertos con gruesas capas de paja, dispuestas de tal manera que protegen del sol abrasador en verano y del frío intenso en invierno. Este tipo de cubierta no es solo funcional, sino que también simboliza la conexión con la tierra. La paja, un material que proviene directamente de la agricultura, representa el ciclo de la vida. Crece, se cosecha, se utiliza y finalmente regresa a la tierra. Una característica emblemática de las viviendas en Wengdin son los cráneos de búfalo colgados en las fachadas. Aunque ya hemos mencionado su significado espiritual, su integración en la arquitectura también tiene un propósito estético y simbólico. Los cráneos actúan como amuletos protectores, pero además comunican el estatus social de la familia. Cuantos más cráneos adornen una casa, mayor es el respeto que se le otorga a esa familia dentro de la comunidad. Es como un lenguaje silencioso que todos en la tribu entienden sin necesidad de palabras. El diseño interior de las casas también refleja la cosmovisión de los Wengdin. No hay divisiones formales como en las casas modernas. En cambio, los espacios están organizados de acuerdo con funciones sagradas y prácticas. El área central suele estar dedicada al fuego del hogar, considerado el corazón de la vivienda. No es solo un lugar para cocinar. Es un espacio ceremonial donde se realizan rituales familiares, se cuentan historias y se honra a los antepasados. El fuego nunca se deja apagar por completo, simbolizando la continuidad de la vida y el linaje familiar. Además del fuego, otro elemento central en el interior es el altar de los ancestros. Este pequeño espacio sagrado, adornado con ofrendas como frutas, arroz, tabaco o licor, sirve como un puente entre los vivos y los espíritus de la familia. Las oraciones diarias, los rituales de agradecimiento y las peticiones de protección se realizan frente a este altar, manteniendo viva la memoria de aquellos que ya no están físicamente presentes. La disposición de las casas en la aldea también sigue un patrón cargado de simbolismo. No están construidas al azar. Su orientación tiene en cuenta factores espirituales y naturales. Se alinean de acuerdo con los puntos cardinales, la posición del sol y la dirección de los vientos,
todo basado en creencias ancestrales que buscan armonizar la vida humana con el entorno natural. Las plazas comunitarias o espacios abiertos entre las casas desempeñan un papel vital en la vida social de Wengreen. Aquí se llevan a cabo rituales colectivos, danzas tradicionales y reuniones del Consejo de Ancianos. Estos espacios no son solo para la interacción social. Están diseñados intencionalmente para fomentar la cohesión de la comunidad y mantener el espíritu colectivo de la tribu. Un detalle fascinante es que, a pesar de su aparente simplicidad, las casas están construidas para ser sorprendentemente resistentes. La madera utilizada es seleccionada cuidadosamente por su durabilidad, y las técnicas de construcción permiten que las viviendas soporten tanto terremotos como las duras condiciones climáticas de la región montañosa de Yunnan. Esto demuestra un profundo conocimiento empírico de la ingeniería natural, transmitido de forma oral durante siglos. Sin embargo, la arquitectura de Wengreen no está congelada en el tiempo. Aunque la mayoría de las casas mantienen su diseño tradicional, algunos hogares han incorporado discretamente elementos modernos, como paneles solares o pequeñas modificaciones para mejorar la comodidad. Lo interesante es cómo estas innovaciones se integran sin alterar la esencia del estilo arquitectónico ancestral. Es un equilibrio entre preservar la identidad cultural y adaptarse a las necesidades del presente. Para los Wengreen, construir una casa no es solo un acto físico, sino un ritual en sí mismo. Antes de empezar la construcción, se realiza una ceremonia para pedir permiso a los espíritus de la tierra y garantizar que el nuevo hogar esté libre de malas energías. Durante el proceso, se colocan amuletos ocultos en las paredes o debajo del suelo, como parte de antiguas tradiciones de protección espiritual. Incluso el acto de colocar la última viga del techo es motivo de celebración, acompañado de danzas y ofrendas para agradecer a los dioses por la finalización segura del proyecto. Y si piensas que estas casas tradicionales están destinadas a desaparecer con el tiempo, estás equivocado. Para los jóvenes Wengreen, estas construcciones no son reliquias del pasado, sino símbolos de orgullo cultural. Muchos regresan a la aldea después de estudiar o trabajar en ciudades, no solo para visitar a sus familias, sino para aprender y preservar las técnicas de construcción tradicionales. Es una forma de resistencia cultural frente a la globalización, una manera de decir, aquí estamos, firmes, con nuestras raíces profundamente arraigadas en la historia. En definitiva, cada casa en Wengreen es un testimonio vivo de una civilización que se niega a ser olvidada. No son solo estructuras de madera y paja, son guardianes silenciosos de historias, creencias y memorias que han sobrevivido siglos. Y mientras haya una chispa de fuego encendida en el corazón de estos hogares, la esencia de los Wengreen seguirá ardiendo con fuerza. En Wengreen, el sonido es mucho más que una simple melodía. Es el eco de los ancestros, el lenguaje de los espíritus y el latido del corazón de la comunidad. Las danzas y músicas tribales no solo son una forma de entretenimiento, son rituales vivos que narran historias, invocan bendiciones y mantienen viva la identidad de la última tribu indígena de China. Imagina el atardecer en la aldea. El cielo teñido de rojo y naranja, el humo de las fogatas mezclándose con el aire fresco de las montañas, y de repente, el sonido hipnótico de tambores comienza a llenar el ambiente. El ritmo es simple pero poderoso, marcando el inicio de una de las tradiciones más sagradas, las danzas tribales de los Wengreen. Estas danzas no son coreografías al azar. Cada movimiento, cada giro, cada paso tiene un significado profundo. Algunas representan la conexión con la naturaleza, imitando el vuelo de los pájaros, el rugido del viento o el fluir del agua. Otras cuentan historias de guerras antiguas, casas legendarias o leyendas que explican el origen del mundo según su cosmovisión animista. Bailar no es solo moverse, es una forma de orar, de contar y de recordar. Uno de los rituales más impresionantes es la danza del búfalo sagrado, realizada para honrar a los espíritus de los animales que han sido cazados y para agradecer la abundancia de la cosecha. Los bailarines, vestidos con trajes tradicionales adornados con plumas, huesos y telas coloridas, simulan los movimientos majestuosos del búfalo mientras el ritmo de los tambores se acelera, creando una atmósfera casi hipnótica. La danza culmina con un grito colectivo que, según la creencia, rompe las barreras entre el mundo humano y el espiritual, permitiendo que las bendiciones fluyan hacia la comunidad. La música que acompaña estas danzas es igualmente fascinante. Los instrumentos tradicionales incluyen tambores de madera, flautas de bambú, cascabeles y cuernos hechos de materiales naturales. Lo más sorprendente es cómo logran crear sonidos tan complejos con instrumentos tan simples. El ritmo es constante, casi como el latido de un corazón, y se combina con cánticos en su lengua ancestral que parecen transportarte a otra dimensión. Además de los rituales sagrados,
la música y la danza también son parte de la vida cotidiana en Wengreen. Durante las celebraciones de matrimonios, nacimientos o incluso en reuniones informales, es común ver a los aldeanos improvisar pequeñas danzas, manteniendo viva la tradición de una manera orgánica y espontánea. No hay necesidad de un gran escenario o luces sofisticadas. El suelo de tierra, el cielo estrellado y la comunidad reunida son suficientes para crear una experiencia inolvidable. Lo más increíble es que, a pesar de la influencia de la modernidad, los jóvenes de la tribu continúan aprendiendo estas danzas y músicas. No las ven como cosas del pasado, sino como un legado vivo del que se sienten profundamente orgullosos. Muchos adolescentes practican con entusiasmo, asegurando que estas tradiciones no se pierdan, sino que evolucionen sin perder su esencia. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, probablemente sientas la misma fascinación que yo por la riqueza cultural de los Wengreen. ¿Te imaginas cómo sería experimentar uno de estos rituales en persona? Sentir el suelo vibrar bajo tus pies al ritmo de los tambores, ver las danzas hipnóticas frente a una fogata, escuchar historias contadas en una lengua milenaria. Si este viaje por la última tribu indígena de China te ha dejado con ganas de saber más, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos culturas únicas, tradiciones ocultas y formas de vida que te harán ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like, dejar tu comentario contándome qué parte te impactó más y compartirlo con alguien que también ame descubrir lo desconocido. ¿Listo para el próximo destino? Nos vemos en el siguiente video.